Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo desde Latinoamérica y buenos días a todos los que... Al revés, me he Al equivocado. revés. Debe ser el calor. Buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo desde España, desde Europa y buenos días a todos los que nos seguís desde Latinoamérica. Yo soy Daniel de TecnoWebinars y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Bueno, ya sabéis, estaremos con la presentación por parte de Jorge y posteriormente os animamos a participar en un turno de preguntas. Bueno, nos gusta escucharos directamente vía micrófono. No tenéis más que levantar la mano, accionando el iconito levantar mano, y yo os abriré el micrófono. No se ve la webcam, solo el micro. Bueno, yo se me ha olvidado deciros, yo estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, aquí podéis verlo detrás y al fondo está en la montaña del Tibidabo en Barcelona. No se aprecia, pero bueno, ya os lo digo que están. Y soy de TecnoWebinars y estaré coordinando el webinar. Bueno, pues hoy ya sabéis, vamos a hablar de continuidad de negocio y resiliencia organizacional para la supervivencia del negocio. Tenemos para ello a Jorge Do de Moviliza. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a la gente que nos escucha desde España y Europa y buenos días para la gente que está en Latinoamérica. Pues nada, aquí pasando mucho calor aquí en España, Daniel, y nada, a ver qué tal se da este webinar, si resulta de interés para los asistentes. Fantástico, Jorge. Pues nada, yo te veo en la ronda de preguntas. Perfecto, pues nada, muchas gracias Daniel. Y nada, vamos a comenzar el webinar de hoy, que como ha comentado muy bien Daniel, vamos a hablar de continuidad de negocio y resiliencia organizacional para la supervivencia del negocio. Vamos a ver qué son estos dos conceptos y cómo pueden interactuar entre ellos. ¿Qué es lo que vamos a ver? En primer lugar, pues vamos a ver en esta presentación los siguientes conceptos. Primero hablaremos de lo que es el entorno VUCA. Luego, la actual situación que tenemos de pandemia internacional, que ha supuesto un antes o a suponer un antes y un después para las diferentes organizaciones. Luego hablaremos del concepto de resiliencia organizacional, que es la resiliencia organizacional como tal. Y ya luego nos centraremos en continuidad de negocio, gestión de crisis y emergencias, gestión de riesgos, gestión de incidencias, de seguridad de la información y luego qué ciberamenazas podemos tener en el teletrabajo, dado que actualmente pues, casi todas las empresas o gran parte de ellas está funcionando en modo teletrabajo y el teletrabajo parece ser que es una tendencia que va al alza en los próximos meses y años y cada vez las empresas van a optar más por este tipo de actividad. ¿Qué es esto del entorno VUCA? Que lo estaréis oyendo continuamente o de forma bastante más amplia que hace unos años. Entonces, VUCA viene de volátil, incierto, complejo y ambiguo. O sea, tener una situación que sea volátil, incierta, compleja y ambigua. ¿Os suena alguna cosa, no? En la situación que actualmente, por desgracia, estamos viviendo. Entonces, dentro del entorno VUCA, hablamos de diferentes escenarios. El primero de ellos hablamos de los cisnes negros. ¿Qué es eso del cisne negro? Es una amenaza altamente improbable, pero que puede tener efectos devastadores. Entonces, como ejemplos, podemos plantear el 11S en Estados Unidos, el 11S del 2001, la caída de las dos torres gemelas por los aviones, y luego la situación de COVID que estamos viviendo actualmente. O sea, son entornos altamente improbables, pero en el momento en que se han producido, las circunstancias que han desarrollado, como hemos visto, han sido devastadoras en ambos casos. Luego hablamos de elefantes negros. ¿Qué es eso del elefante negro? Pues es un problema bien conocido de importantes consecuencias y que nadie quiere abordar. Como por ejemplo puede ser, en el caso español en concreto, el abordar la gestión o la reforma de los planes de pensiones o de las pensiones. Luego hablamos de medusas negras. Entonces,
es un suceso de poca importancia que inicialmente pues parece que no va a tener mucha más repercusión, pero que al conectarse puede provocar un acontecimiento importante a gran escala. Como ejemplo de esto, puedo señalar o puedo indicar, esto es la visita de Juan Pablo II a Polonia, un poco después de haber accedido a su pontificado, y todos los analistas lo señalan como el elemento clave que luego posibilitó una serie importante de acontecimientos posteriores, como puede ser la caída del muro de Berlín o los cambios que se produjeron posteriormente en la Unión Soviética y en los países del este. Y por último hablaremos del rinoceronte gris. Es una amenaza altamente probable que supone una gran importancia e impacto, que es conocida pero que no, de momento no es afrontada por las organizaciones. Como ejemplo puede ser el tema de los virus, ransomware y posibles problemas que podamos tener desde el punto de vista de seguridad de la información. Visto el tema de el entorno VUCA, vamos a hablar ahora del COVID-19. Ya os digo que esto va a suponer un antes y un después a todos los niveles, a nivel de las organizaciones. Entonces, el impacto en la industria tecnológica es considerable, o sea, la reducción en las ventas se ha aumentado de forma exponencial en los últimos meses y de momento parece que no hay techo de caída. En el sector del automóvil también va a ser bastante importante los cambios que esto va a suponer. Y para, digamos que, orientar todo esto es para lo que surge el concepto de resiliencia organizacional. ¿Qué es esto de la resiliencia organizacional? Es una ISO de la 22316 que digamos que es bastante reciente y que es una ISO más orientada o muy orientada a estrategia de alta dirección. Entonces, me he permitido señalar esta frase o esta referencia de Albert Einstein: los intelectuales resuelven los problemas y los genios los evitan. Entonces, como actualmente estamos sufriendo, toda crisis va a traer cambios y aprendizajes. Entonces, conocer qué elementos de continuidad de negocio y de resiliencia organizacional me van a permitir superar la crisis puede suponer una creación de una ventaja competitiva para la organización. Si nosotros somos capaces de adelantarnos a nuestra competencia, podemos crear entidades, organizaciones, compañías mucho más resilientes y mucho más robustas que sean capaces de asumir cualquier cambio adverso que se pueda producir. Entonces, al final, pensad que, digamos que, como en el gráfico de esta figura, cada vez tenemos más cambios, más inputs. Entonces, lo que se trata no es de ir pegándonoslos en la frente y en la cara, sino que conforme se van produciendo cambios, la idea es que seamos capaces de poderlos solventar y que al final, por eso, no tengamos un montón de deposits que nos impidan avanzar. A nivel de riesgos globales, según se indica en esta norma, podemos indicar pues, la desaceleración económica y cada vez la recuperación más lenta de las actividades económicas, cambios que se pueden producir en factores de mercado y de riesgo a nivel político, cada vez hay más competencia, aumenta de la competencia, riesgo en el precio de productos básicos, lo que provoca que nuestras materias primas suban de costes, con lo cual tenemos que subir el precio de los productos para poder generar margen de negocio, que tengamos en la organización fracaso para innovar y que no podamos satisfacer las necesidades de los clientes, con lo cual esos clientes, como no podemos resolver sus necesidades, se van a ir a la competencia. Daños reputacionales,
interrupciones de negocio que pueden provocar pérdidas significativas, un impacto importante dentro de la organización, ciberataques, como hemos visto cada vez más frecuentes, riesgos de cash flow o de liquidez dentro de la organización, que es algo que ahora, por desgracia, las diferentes compañías estamos sufriendo, y cambios regulatorios y legislativos, que se introduzca una nueva norma que implique que tenga que hacer un cambio importante en la organización para cumplir con la misma. ¿Qué entendemos por resiliencia? Pues podemos definirla como la capacidad de absorber y adaptarnos a un entorno altamente cambiante, al entorno VUCA que hemos explicado con anterioridad. Entonces, la idea es que seamos lo suficientemente resilientes como para ser ágiles a la hora de adaptarnos a los diferentes cambios que se están produciendo de forma vertiginosa. ¿Qué ventajas tiene para una organización el adoptar este marco de trabajo? Aumenta la probabilidad de supervivencia de la empresa, porque digamos que hemos sido capaces de adelantarnos a los acontecimientos porque ya lo teníamos previsto, ya teníamos planes de acción planteados. Mantener o incluso mejorar la reputación de la empresa, lo que os comentaba antes, si somos más ágiles, somos más resilientes que nuestra competencia, vamos a tener una ventaja competitiva con respecto a la misma. Evitar errores costosos tanto durante como después del evento que se haya producido. Optimiza los recursos de la organización durante situaciones adversas, como puede ser la actual, y aporta una ventaja competitiva frente a la competencia, que es lo que comentaba con anterioridad. Entonces, todos estos conceptos nos da de sí que al final el trabajar con este tipo de normativa o este tipo de buenas prácticas me va a servir para para ser capaz de tener un negocio mucho más robusto y que sea capaz de asumir posibles eventos desfavorables que se puedan producir. Entonces, indicar que este estándar, a diferencia de otros, como el que luego veremos, del 22301, no es certificable, son buenas prácticas que podemos aplicar. Entonces, este estándar no lo podemos certificar. Podemos aplicar sus indicaciones, podemos seguir sus directrices, pero este estándar no es certificable. Entonces, sirve como paraguas para cubrir otros marcos de trabajo como los que veremos a continuación. Fijaros que en este dibujito la resiliencia organizacional se plantea a alto nivel de la organización. Entonces, y fijaros, el valor del negocio está en la parte más alta. O sea, en este gráfico veis la parte visión comparado con el valor de negocio. Entonces, la resiliencia organizacional, hablamos de visión a largo plazo y amplio valor o mucho valor para el negocio. La continuidad de negocio, el de tener planes de continuidad de negocio, digamos que actúan a un nivel medio de visión y a un nivel medio también de valor para el negocio. Y fijaros que los backups y las copias de seguridad actúan, digamos que a corto plazo. Cosas que podemos sacar a nivel de la resiliencia organizacional relacionada con el COVID que tenemos actualmente. Pues, en primer lugar, estas 4 acciones que pienso que pueden ser interesantes. Por un lado, poner la seguridad de las personas en primer lugar, o sea, como objetivo, los principales recursos que tiene cualquier organización son sus personas, son sus empleados. Entonces, lo que hay que hacer es primero ponernos como organización, poner la seguridad de las personas en el lugar principal, en el lugar más destacado. Luego, en el apartado 2, en el punto 2, sabernos comunicar adecuadamente con los diferentes interesados, con los diferentes clientes, pues mantenerlos informados de impactos que hayamos podido sufrir a la hora de entregar productos y servicios, desarrollar adecuados planes de comunicación que equilibren el posible evento desgraciado que se haya podido producir.
que nos mantengamos en contacto con los proveedores frente a posibles problemas de suministro que puedan existir. Y en tercer lugar, tendríamos el rediseño de la estrategia para mantener la continuidad del negocio. Una vez hemos cubierto la parte de las personas y la parte de los interesados, la tercera pata que nos queda es definir una buena estrategia de continuidad de negocio que me sirva para mantener el negocio lo más robusto posible. Y por último, construir o plantear estrategias de resiliencia para prepararnos para la recuperación, o sea, definir planes de acción que ante un evento como el actual me sirvan para recuperarnos ante el caso de que se produzca ese desastre. Entonces, digamos que tenemos los deberes realizados con antelación y eso lo que nos permitirá es ser muchísimo más ágiles cuando se produzca realmente el incidente para poder recuperar el negocio con la mayor celeridad posible. Una vez vista la 22.316, vamos a hablar ahora de la continuidad del negocio, la 22.301, que, como veis en el gráfico, me sirve para abordar desastres naturales, ataques cibernéticos, accidentes, fallos energéticos, fallos internos. Entonces, como veis, cualquier evento que se me pueda originar dentro de la organización, incendio, huracanes, inundaciones, guerras, terremotos, sabotajes, hackers, epidemias, usuarios descuidados, usuarios malintencionados. Digamos que debemos hacer un listado de posibles amenazas que me puedan afectar en el negocio. Cada negocio es diferente y habrá organizaciones que puedan sufrir determinado tipo de incidentes que otras no lo vayan a sufrir. Entonces, digamos que aquí debemos hacer un brainstorming, una buena reflexión para ver qué tipo de incidentes me pueden afectar más en el negocio y cuáles de ellos son más probables. Entonces, en una situación de desastre, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que probablemente las protecciones físicas puedan estar comprometidas, que tengamos que reubicar el procesamiento de datos en un centro alternativo porque el centro principal haya caído, que los empleados y los colaboradores que trabajen en la organización, en la situación, por ejemplo, como la que tenemos actualmente, hayamos tenido que reinventarnos y empezar a utilizar el teletrabajo, que tengamos que, en el caso de que se haya producido un desastre a nivel local o regional, pues que se tengan que reubicar las familias, que la alta dirección de la empresa pueda estar herida o desaparecida, que hayamos tenido algún problema de suministro pues, a nivel eléctrico, a nivel de comunicaciones y que tengamos, por ejemplo, incomunicación entre los diferentes empleados de la organización. Entonces, esos son un pequeño resumen de posibles desastres que podamos tener. Entonces, este estándar, como os he dicho, se basa principalmente en preparar a la organización para afrontar un incidente que se pueda producir y que previamente, digamos que hayamos evaluado. Entonces, dentro de esta norma se definen los siguientes planes: un plan de gestión de crisis, plan de respuesta a incidentes, plan de recuperación de desastres, plan de emergencias, plan de sucesión, plan de ayuda humanitaria, plan de recuperación del negocio, plan de continuidad de las operaciones, plan de soporte de continuidad, plan de contingencia de IT, plan de coordinación con las autoridades. Como veis, hay un montón de planes que entran dentro del desarrollo de esta norma. Importante, como cualquier ISO, es importante el tema de definir las partes interesadas, requisitos de continuidad de negocio y apoyándonos en el PDCA, en el ciclo de Deming. Como veis, el ciclo de Deming, el PDCA, primero planificamos, luego implementamos, luego chequeamos y luego actuamos. Entonces, aquí definimos la aplicación de lo que se llama el ciclo de Deming. Vale.
indicar que a la hora de diferenciar el BCP o plan de continuidad de negocio no es lo mismo que el plan de recuperación de desastres. Entonces, el plan de recuperación de desastres es más una estrategia de mitigación, o sea, es cuando se ha producido el desastre intentar que ese desastre no vaya más, mientras que el plan de continuidad de negocio lo que buscamos es agilidad a la hora de intentar recuperar las operaciones cuanto más rápido mejor. Y que el plan de recuperación de desastres está incluido dentro del plan de continuidad de negocio. Entonces, como veis, en continuidad de negocio los objetivos son el capital humano de la empresa, o sea, los recursos humanos, intentar ser lo más rápido posible para recuperar el negocio y poder entregar los servicios a nuestros clientes cuanto antes mejor. En cuanto al plan de recuperación de desastres, lo que me interesa es recuperar la tecnología lo más rápidamente posible. Y aquí incluimos datos, hardware, software y trabajamos más a nivel técnico. Entonces, el plan de recuperación de desastres, como os he dicho, está incluido dentro del plan de continuidad de negocio. ¿Qué tenemos, o sea, qué ventajas tendremos a la hora de tener esto implantado dentro de la organización? Pues mejora la organización contra la interrupción de su capacidad de lograr sus objetivos, o sea, vamos a ser más rápidos a la hora de recuperar el negocio. Una de las claves del plan de continuidad de negocio es que nos va a obligar a hacer pruebas todos los años de eficacia del mismo, con lo cual, con esas pruebas, lo que voy a hacer es optimizar y mejorar cada vez más ese plan hasta perfeccionarlo y optimizarlo de la forma más eficaz posible. Y por último, lo que hago es entrenar también al personal que vaya a hacerse cargo de recuperar el negocio, con lo cual su capacidad de superar una crisis se va a ver incrementada. Ventajas: disponer de capacidad probada para continuar el trabajo a pesar de interrupciones, proteger la reputación de la organización frente a posibles riesgos, cumplir y responder frente a requisitos legislativos o regulatorios. Como os comentaba, reducimos el margen a la hora de recuperar el negocio. Como lo hemos probado, hemos hecho las pruebas continuamente, digamos que vamos a ser muy rápidos a la hora de recuperar el negocio con un nivel de aceptable de recursos para nuestros clientes. Y va a suponer una ventaja competitiva con respecto a competidores nuestros que no hayan hecho nada al respecto y que cuando venga la situación de desastre, pues entonces que tengan que actuar sobre la marcha. Directrices a la hora de elaborarlo, pues enfocado en el negocio. También va a estar un poco enfocado a los sistemas. Es un proceso orientado también a procesos y va a tener que trabajar o puede trabajar con otro conjunto de normas, como hemos visto antes, como puede ser la 22316 de resiliencia organizacional, 27001 de continuidad de negocio, 9001 de calidad. Y esto aplica de forma iterativa. Entonces, para conseguir la mejora continua de todos los procesos, lo que hago que es iterar y aplicar mejora continua. Componentes que tenemos, pues un plan de gestión de crisis, un plan de emergencias y un plan de continuidad de las operaciones, que se integran los tres juntos para tener un plan de continuidad de negocio fiable para la organización. Entonces, en atención de emergencias, su objetivo, pues proteger a las personas, medio ambiente y los activos ante la aparición de incidentes. En la parte de gestión de crisis, proteger las operaciones críticas de la organización mediante procedimientos, recursos y pruebas. Y en la parte de continuidad de las operaciones, proteger la recuperación de la empresa. Perfecto. Y aquí veis un poco todo esto integrado. Entonces, el plan de emergencias, trabajamos con las administraciones públicas, o sea, el plan de emergencias tenemos que trabajar
en colaboración con las diferentes administraciones públicas a cargo precisamente de la emergencia. En el plan de manejo de crisis, principalmente nos basamos en planes de comunicación, y en la parte de continuidad de las operaciones nos basamos básicamente en temas más operativos y más orientados a parte técnica. Uno de los elementos que se utilizan en el plan de continuidad de negocio es lo que se llaman los BIAS, los análisis de impacto en el negocio. Conceptos que tenemos que tener claros a la hora del plan de continuidad de negocio son, aquí como veis hay bastantes, pero los dos, desde mi punto de vista, más importantes son el concepto del RTO, tiempo de recuperación objetivo, y el RPO. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? El RTO es el tiempo desde que se produce el desastre hasta que mi sistema funciona a un modo medianamente aceptable para mis clientes. Esto es el concepto del RTO, desde que se produce el desastre hasta que tenemos una situación intermedia que no es la en la que he recuperado mi negocio al 100%, pero a lo mejor sí que al 60 o 70% ya puedo dar el servicio a mis clientes. Y el RPO es el que me marca el punto de recuperación objetivo, o sea, cuál es la cantidad máxima de datos que puedo perder. En función de cada uno de ellos, el RTO me marcará la estrategia de continuidad de negocio, o sea, ver hacia qué modelo de recuperación de negocio vamos a ir, y el RPO lo que me marcará es la estrategia de las copias de seguridad, los backups. O sea, en función de la duración de estos dos numeritos, me va a determinar la estrategia adecuada de continuidad de negocio de mi organización. Componentes del sistema de gestión de continuidad de negocio, pues una política, personas con una serie de responsabilidades bien definidas, procesos de gestión asociados con políticas, planificaciones, implementaciones de operaciones, evaluación de rendimiento, revisión por la dirección, mejora continua, documentación que provea de pruebas auditables y cualquier proceso de gestión de la continuidad del negocio que sea adecuado o pertinente para la organización, para nuestra compañía. Documentos que debemos, al igual que hemos visto con antelación, qué documentos aquí me obliga a disponer si quiero tener esto bien implementado. Pues una serie de requisitos legales, normativos y de otro tipo, el alcance del sistema de gestión, la política de continuidad de negocio, los objetivos que busco con esta política de continuidad de negocio, que mi personal esté adecuadamente formado mediante, esto lo obtendré mediante capacitación y formación, entonces necesitaré disponer de evidencias de las competencias de mi personal, registros de comunicación, o sea, con quién me voy a comunicar en caso de que se produzca un desastre, y por último, el análisis de impacto en el negocio. Más un análisis de riesgos, una estructura de respuesta a incidentes, planes de continuidad de negocio, procedimientos de recuperación, resultados de acciones preventivas, resultados de supervisión y medición, auditorías internas, revisión por parte de la dirección y resultados de acciones correctivas. Básicamente, estos documentos nos los encontraremos no solo en esta normativa, sino en cualquier otra normativa que sea certificable como sistema de gestión. Puede ser la 9001, puede ser la 27001. Entonces, estos documentos, ya os digo, suelen ser los típicos que nos encontremos cuando queremos certificar un sistema de gestión. Vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de gestión de crisis. Entonces, esto, como la situación que vivimos actualmente, la gestión de crisis va orientada a disponer de una respuesta efectiva ante una emergencia, buscando minimizar los impactos de la misma. Y esto va en consonancia y en coordinación con las entidades locales, regionales, nacionales o incluso supranacionales. Entonces, con esta ISO me va a ayudar a, en coordinación con las diferentes autoridades, definir mejor procedimientos de gestión adecuados de crisis. Vale. Por último, vamos a ver la parte dentro del mundo de las ISOs, la parte de gestión de riesgos.
hemos visto anteriormente que en la 22301 de continuidad de negocio, digamos que me plantean o me dicen que tengo que hacer una gestión de riesgos, una gestión adecuada de los riesgos. ¿Qué es eso de gestionar los riesgos? Básicamente, lo que necesitamos es proteger los activos de la organización frente a posibles incidencias que se puedan producir. Entonces, frente a una amenaza que pueda afectar a uno de mis activos, lo que tengo que hacer es aplicar controles para precisamente evitar que esa amenaza impacte mucho en mi negocio. Entonces, primero lo que tendré que determinar es cuáles son mis activos. Sobre esos activos, qué vulnerabilidades, o sea, qué deficiencias tiene cada uno de esos activos, qué amenazas pueden aprovechar precisamente esas vulnerabilidades y, por último, para cada una de estas amenazas, qué impacto va a tener en el negocio, en mi negocio. La fórmula de riesgo es probabilidad por impacto, es probabilidad de que una amenaza afecte a mi activo por el impacto que dicho amenaza me va a afectar a nivel de negocio. Esta es la fórmula de los riesgos. Fórmulas o metodologías de análisis de riesgos, pues aquí hay una de ellas, la 27005, que no vamos a entrar en detalles. Como veis, va a ser muy parecida a la que luego veamos. La 27005 se centra más en riesgos a nivel de IT. Entonces, aquí lo que hacemos es definimos el contexto y hacemos la evaluación de riesgos con 3 fases. Identifico riesgos, hago el análisis y evalúo mediante la estimación de los riesgos. Y con esto me queda ya la matriz de riesgos óptima para mi organización. Hay otra norma que es la 31.000, que tiene un abanico más amplio y que, a diferencia de la anterior, no se basa solo en riesgos a nivel de IT. Estas son riesgos que puedan afectar a toda la organización. A la hora de hacer el análisis de riesgos, lo primero que tengo que hacer es qué enfoque voy a utilizar, qué metodología voy a utilizar. Como hemos visto antes, hemos visto estos 2 ejemplos, 27.005, 31.000, pero hay diferentes opciones. Identificar bien los riesgos, hacer un adecuado análisis de riesgos, evaluar los riesgos, tratamiento de los riesgos y, por último, la aceptación de los riesgos. El enfoque puede ser cualitativo o cuantitativo. Ahora veremos un poco la diferencia entre ambos conceptos. Básicamente, en el cualitativo trabajamos con márgenes, alto, medio, bajo, y en el cuantitativo trabajamos con valores numéricos. Como veis, aquí tenemos 2 ejemplos. El caso de una matriz realizada de forma cuantitativa, con números, como veis, y el caso de una matriz realizada de forma cualitativa, que en este caso es con valores, ¿veis? Bajo, medio, alto. En este caso, en ambos casos, la matriz es una matriz de 3×3. 3 valores de impacto y 3 valores de probabilidad. Al final, resumiendo la parte esta de análisis de riesgos, lo último que tendremos es el concepto de riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? Es el riesgo que tengo de a base, el riesgo que tengo inherente, menos el riesgo que voy a eliminar con los controles que voy a aplicar en mi organización. A mayor número de controles, el riesgo residual va a ser más bajo. A menor número de controles, el riesgo residual y el riesgo inherente van a ser bastante similares. Perfecto. Hemos dicho antes que podemos tener diferentes incidencias dentro de la organización. Como veis, aquí vemos la evolución de los incidentes a nivel español y son los incidentes gestionados por el Centro Criptológico Nacional o CCNCER. Como veis, la evolución es altamente exponencial. Si vemos los últimos años, vemos que esta tendencia no ha disminuido, sino que está aumentando. Y sobre todo indicar los ciberataques que tenemos de muy alta peligrosidad, como veis aquí en color naranja. Tenemos diversos ciberataques que se producen a nivel mundial y sobre todo indicar que en Europa pues, se produce casi el 50% de los mismos
y en la parte de Norteamérica el 35%. Esto es importante, este gráfico de aquí. Indica que las empresas que han sufrido más ataques y que se han visto más afectadas y que por tanto han tenido más impacto en el negocio son precisamente aquellas que no aplican ninguna buenas prácticas, o sea, que no disponen de ningún mecanismo de defensa y que, digamos que la seguridad de la información se considera de forma residual, con lo cual lo que provoca que es que ante cualquier impacto la organización, digamos, que no está preparada para poderlo resolver. Importante también que la mayoría, no pensáis que los ciberataques se refieren principalmente a grandes empresas, o sea, cualquier empresa o cualquier organización, independientemente del tamaño que tenga, puede sufrir un ataque. Entonces, el 70% de las empresas afectadas por ciberataques suelen ser empresas pequeñas, suelen ser pymes. Y el atacante puede ser alguien tanto interno como externo. Entonces, en un 24% suelen ser ataques internos y un 76% suele ser alguien de fuera, alguien externo. Teletrabajo. Como os he comentado antes, estamos en una situación de que el tema del teletrabajo va a ser algo que haya venido para quedarse desde mi punto de vista y desde las opiniones de gran parte de expertos en el tema. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas han visto que en la situación actual, durante varios meses, la productividad de sus empleados, digamos que ha seguido más o menos por igual, incluso en algunos casos se ha podido incrementar, con lo cual se están planteando que el tema del teletrabajo no sea algo puntual, sino que sea algo que haya venido para quedarse. Pues, en este dibujito veis un poco a finales del 2018 cuál era el porcentaje de teletrabajadores en Europa por diferentes países. ¿Ves? Como veis, en ningún caso, excepto algún caso puntual, el teletrabajo no supera el 10%, excepto pues, dos, tres países. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Pues ahora, cuando volvamos a hacer un estudio, cuando se vuelva a hacer un estudio, vamos a ver que los números de teletrabajadores se han incrementado de forma importante. Recomendaciones para los teletrabajadores. Vosotros como empresarios, a nivel de las organizaciones, lo que es recomendable es definir una política clara de teletrabajo, o sea, dejando claramente indicadas qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Entonces, en primer lugar, intentar utilizar las herramientas de conexión que nos proporciona la propia organización. VPN, sistemas de videoconferencia. Cuando utilicemos una Wi-Fi, hay que buscar que esa sea lo más segura posible. Que el equipo desde el que trabajemos disponga de un antivirus y que ese antivirus esté actualizado. Que intentemos, en la medida de nuestras posibilidades, dejarnos sesiones abiertas dentro del entorno corporativo que un ciberatacante pudiera posteriormente aprovechar. Que no anotemos en libretas, en posits, las contraseñas. Que a la hora de acceder al entorno corporativo que intentemos no utilizar equipos personales, o sea, que limitemos la utilización de equipos personales para acceder al entorno corporativo. Que intentemos imprimir lo menos posible, o sea, que imprimamos solo realmente lo que necesitemos y que utilizcamos o que tengamos unas buenas prácticas de copias a la hora de realizar copias de seguridad. Y por último, a la hora de definir el teletrabajo sería un poco estos objetivos. Por un lado, que sea estructurado, o sea, que no surja de la improvisación, sino que sea algo meditado y algo organizado, que dispongamos de un plan de formación inicial y constante para nuestros teletrabajadores, de tal forma que vayamos creando píldoras formativas, indicándoles o dándoles buenos consejos y buenas prácticas en materia de seguridad de la información, que si queremos implantar el teletrabajo lo establezcamos como una cultura de teletrabajo
que sea algo que venga impuesto a nivel de liderazgo desde la alta dirección, que permita desarrollar planes de carrera de igual forma como si estuviera trabajando a título dentro de las instalaciones, dentro de la organización, o sea, intentar que esa distancia entre los empleados, digamos que no sea, vamos, que los empleados no estén aislados, sino que compartan foros, comunicaciones para evitar precisamente esa sensación de aislamiento y que para eso dispongamos de unas adecuadas herramientas que nos permitan favorecer precisamente esa colaboración y esa confianza constante. Ya nada más. Espero que os haya gustado la presentación y nada, como ha comentado antes Daniel, vamos ahora al turno de preguntas para que me planteéis qué aspectos o dudas en relación con la presentación que hemos hecho. Muy bien, Jorge, pues efectivamente pasamos al turno de preguntas. Recordaros que podéis plantear vuestras cuestiones, vuestras dudas a través del micrófono. Si tenéis un micrófono, lo único que tenéis que hacer es levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Levantar mano, aprovechar que tenemos aquí ahora a Jorge y yo os abro el micro, ¿vale? Aquellos que estáis haciendo preguntas vía escrita, si queréis, os doy la oportunidad, es mucho mejor si las planteáis directamente a Jorge vía micrófono. Levantar la mano accionando el iconito levantar mano y yo os abro el micro. Mucho más directo y mucho más cómodo. Bueno, mientras se van animando, Jorge, te voy a hacer aquí alguna pregunta que me están pasando vía escrita de Walter. Dice, por favor, explique las diferencias entre la BS 25999 y la ISO 22301. Si tengo el PCN armado en función a la BS, ¿qué me sugiere hacer para alinearme a la ISO? ¿En la BS cuál es? ¿22? La BS 25999. Vale, 25999 y la 22301. Son dos marcos similares. Entonces, la ABS es de British Standard. Entonces, cuando veáis en las siglas BS, British Standard, entonces, digamos que la 599 se puede utilizar también, o sea, si la tienes implantada, lo que deberías hacer es un poco comparar ambas normas y ver qué diferencias hay entre una y otra. Sobre todo ver qué controles te marca la BS 2599 que no tienes, o sea, que tienes implantados y qué controles por contra tengas implantado, o sea, te obligue a implantar la 22301 y que no tengas implantadas la 25999. Vale, bueno, recordaros, tenéis unos minutos para hacer preguntas. Podéis plantearle las preguntas a Jorge vía micrófono. Jorge, desde tu punto de vista, de todo lo que nos has comentado, de la situación actual, ¿qué es lo que más realmente lo más preocupante de cara a las empresas? Y como has dicho, quizá haya que diferenciar entre la gran empresa y la pyme también, ¿no? Quizá el tema de tener a tanta gente trabajando en casa puede aumentar el riesgo de ciertos ataques o de ciertas pérdidas. Claro, como bien comentas, Daniel, el problema es que el teletrabajo, digamos que ha surgido no como algo que estaba planificado, sino que como algo que se ha montado sobre la marcha. Entonces, digamos que como no ha habido más motivos que montarlo, pues digamos que se ha ido montando pues, sobre la marcha y pues ampliando la VPN. Entonces, para aquellas organizaciones que quieran plantearse el teletrabajo no como algo puntual de unos meses, sino que voy a implementarlo dentro de la organización, lo que es conveniente es utilizar definir una política de teletrabajo y uso de dispositivos móviles
e indicar las reglas del juego y hacer un adecuado análisis de riesgos en relación con la situación de mis teletrabajadores. Entonces, digamos que esa gente o esos empleados ya no están dentro de mi organización, están en sus domicilios. Entonces, y hay determinados aspectos que yo no puedo controlar. O sea, yo no puedo controlar el router del domicilio de un empleado porque no lo gestiona la organización. Ese router es del empleado. Entonces, ahí la recomendación es intentar, pues eso, cifrar las comunicaciones, porque digamos que la parte más vulnerable ahora mismo son precisamente los domicilios de los empleados, más que si un hacker quisiera atacar a una organización, pues lo que podría hacer es atacar directamente o hackear los dispositivos de los domicilios de la alta dirección de la empresa. Es mucho más fácil acceder a través del router de la dirección de la compañía que hacerlo cuando ese directivo está en su despacho de la organización. Bueno, tengo aquí la mano levantada de Carlos Alejandro desde México. A ver, Carlos, te abro el micro. A ver, tienes que desmutarte tú, Carlos. Ahora. Hola, Carlos. Hola, hola, hola. Hola, hola. Carlos. Carlos. Carlos Alejandro. Sí, ¿sí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Jorge, ¿cuáles deberían de ser los requisitos para poder implementar la 22.301 y ser una organización resiliente? Como empresa, ¿qué es lo que debemos de tener antes? Pues primero lo que tenemos que ver es el alcance, o sea, es lo que quiero proteger. Entonces, no es igual que sea toda la empresa o a lo mejor resulta que dentro de la organización tenemos 2 o 3 activos críticos que son los más críticos de la organización. Y entonces me centro solo en eso. Entonces, sobre ese alcance, luego ya lo que hago es, me planteo escenarios de riesgo que puedan tener sus activos. Una inundación, un incendio, una terremoto, una pandemia como la actual. Entonces, y luego veo qué posibilidades o qué probabilidades hay de cada uno de esos escenarios. Y luego, para cada uno de esos escenarios, lo que hago es procedimientos de recuperación, procedimientos de contingencia. Pues, ¿qué pasa en la situación de incendio? Pues detallo la serie de pasos, o sea, procedimiento, en caso de que se produzca ese desastre, las cosas que tengo que hacer. Y ese documento lo que hago es probarlo todos los años para cada uno de los escenarios. Por eso os comentaba que con esta norma lo que consigo que es avanzarme o adelantarme a los acontecimientos, y cuando ese acontecimiento se produce, entonces digamos que yo estoy preparado porque yo lo he probado ese escenario varias veces. Gracias, Jorge. De nada, a ti. Muy bien, Carlos. Vamos a ver. Jorge, ¿tú crees que, digamos, con la situación actual, alguna de las, requisitos de las ISOs de las que estamos hablando van a tener de alguna forma que retocarse? Porque, claro, las condiciones, digamos, han cambiado mucho, ¿no? Las exigencias que se deben hacer a una empresa a nivel de seguridad. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la 22301 es un estándar. Bueno, normalmente todas las ISOs cada X años se van cambiando. Pues la versión actual que tenemos, la 22301, es del 2019. O sea que es una ISO bastante reciente. Otra ISO, que es la de seguridad de la información, que es la 27001, esa sí que es un poco más antigua. La versión que hay actualmente es del 2013. Y como bien dices, vivimos en un entorno muy cambiante como consecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Que las ISOs cada vez el ciclo de madurez que tienen es más corto y cada vez se están modificando de forma más progresiva para precisamente introducir aspectos que no se consideraban. Por ejemplo, en el caso de la 27001, cuando salió en el 2005 y posteriormente se modificó en el 2013, no se hablaba mucho del tema de cloud computing.
Y entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues definir una ISO específica, 27.000, en este caso 18 y 19, específica de Cloud Computing. O lo mismo con el tema de privacidad. Recientemente ha salido una ISO, que es la 27.701 de privacidad. De hecho, realizamos un webinar hace unas semanas en relación con esto y está disponible a aquellos que lo queráis visualizar. Entonces, lo que hacemos es, el sistema o el entorno es muy buca, muy cambiante, y lo que me provoca es que cada vez el número de ISOs que tenga o el número de normativas y cambios que tenga que efectuar en las mismas vaya aumentando. Entonces, cada vez los sistemas se van complicando muchísimo más. Bueno, y por último, me preguntan por aquí el tipo de formación que impartís vosotros relacionada con esto que nos has contado hoy. Pues a ver, os cuento. Nosotros somos centro oficial de varias certificadoras y tenemos en concreto de 22.301 un curso de fundamentos, otro de lead auditor y otro de lead implementer, o sea, otro de implementador. Y lo mismo pasa con 27.001, que también tenemos un curso un 27.001 es la de seguridad de la información, también tenemos un curso de fundamentos, uno de implementer y otro de auditor, y otro de gestión de riesgos. También tenemos un curso de certificación oficial de gestión de riesgos. Bueno, pues ya lo sabemos. A ver, tengo una mano aquí levantada de Raúl, de Perú. A ver, Raúl, te abro el micro. Tienes tú que... Ahora. Hola, Raúl. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muchas Raúl. gracias por la presentación, excelente. Quería consultarle sobre la norma 27.005 que ha mencionado para tecnología e información. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué es lo que cubre? ¿Y de qué manera se puede interrelacionar con la 27.001? Gracias. La 27.005 define una metodología de análisis de riesgos. Entonces, dentro de la 27.001, una de las cosas que hay que, y en 22.301, lo que hay que implementar o que lo que nos obliga la norma a tener implementado es un análisis de riesgos. Entonces, la 27.005 es una guía de buenas prácticas de cómo realizar un análisis de riesgos, y lo que como os comentaba, la 27.005 se centra en activos de IT. Así como la 31.000 se centra en activos de cualquier tipo, la 27.005 se centra más en activos a nivel de IT. Ok, gracias. A ti. Raúl, muchas gracias. Desde Perú. Bueno, pues no veo ninguna mano más levantada, Jorge. Así que, oye, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones una vez más. Perfecto, muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos y nos vemos en futuros webinars del canal IT Spain y telatino.net. Un saludo y nos vemos pronto. Chao. Bueno, pues un saludo allí a Valencia y nada más, desde aquí de Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, en España, pues nada, me despido. Recordaros, estaros atentos a próximos webinars de los que organizamos con Moviliza. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.